atentos escuchando el mensaje del corazón? A ver, ¿cuántos? Yo estuve atento. Muy bien, gloria a Dios. Hoy vamos a estar compartiendo un poquito de lo que fue la palabra, ¿sí? La palabra de anoche. En el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 22. Dice el título acá de esta reunión: Dios está en el asunto. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios está atento en cuanto a lo que estamos pasando cada uno de nosotros? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios está ahí cuidándonos como a sus hijos? Dice que nos cuida como la niña de sus ojos. Gloria a Dios. Es así, es real. Y creo que cada día lo vamos comprobando más y más. Dios nos ama. Dios nos ama. Siéntanse amados por el Señor. ¿Sí? Son muy importantes. Saben que, como siempre nos enseñan, nosotros valemos la sangre de Cristo. No valemos cualquier cosa. Valemos la sangre de Cristo. Entonces, que ustedes hoy se puedan sentir importantes para Dios. Y que Él nos ama. Y que nos ama más que nada, que a nadie. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a leer en Génesis. ¿Cuántos ya han encontrado en sus Biblias? Génesis capítulo 32. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 28. ¿Todos están atentos? Bien, gloria a Dios. Jacob lucha con el ángel de Peniel. Versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y este es el versículo clave que quiero tocar, el 24, la primera parte. Así se quedó Jacob solo. ¿Cómo estaba Jacob? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Amén. Acá se encuentra una persona, Jacob, como cualquiera de nosotros también puede ser. ¿Sí? En este caso, en esta historia nos está contando de que Jacob había llevado toda su familia, todas sus pertenencias y lo había dejado en un lugar y él se fue solo y tuvo un encuentro ahí con Dios. Amén. Y qué hermoso es poder hacer eso, y creo que esto es parte de lo que sentía de poder compartir hoy, esto, el poder apartarnos para Dios, el poder buscar la presencia de Dios dejando todo a un costado y entrar a la presencia de Dios. Es lo más hermoso, el poder entregar nuestro corazón, el poder rendirnos a Dios ahí en la intimidad. Acá dice que así se quedó Jacob solo y ahí tuvo ese encuentro con Dios. Y durante todo este tiempo he estado pasando, bueno, se lo había compartido a algunas personas, me traía el Señor esto, hacía pensar y reflexionar en muchas cosas que me venía pasando. Y yo decía: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa aquello? ¿No? Y a veces tenemos esas preguntas. El ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cuántos se han preguntado eso alguna vez? ¿Y el para qué? ¿Alguna vez también se preguntaron o no? Sí, gloria a Dios, qué hermoso. A veces nos pasan cosas que no entendemos. Y decimos: ¿por qué, Señor, me pasa esto? No entiendo. A mí me ha pasado y yo decía: Señor, pero si estoy tratando de hacer bien esto, estoy tratando de hacer bien aquello, ¿por qué me pasa esto? Y a veces no comprendemos y nosotros queremos, como humanos que somos, no queremos tener la respuesta ya y entender: ¿me pasa esto? Sí, me pasa esto porque más adelante me va a suceder esto. Y claro, así es fácil. No es fácil decir: sí, yo voy a pasar esto, pero porque la bendición esta ya viene.
Pero acá dice que él luchó, dice, y estuvo constantemente ahí. Y anoche nos hablaba sobre eso, sobre la fe. ¿Cómo nos mantenemos nosotros en la fe? ¿Buscamos a Dios solamente cuando nos va bien? A veces sí. A veces nos pasa. A veces buscamos a Dios cuando todo está bien. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque me va bien en esto. Pero cuando las cosas no nos salen bien como pensamos o como queremos, ¿seguimos buscando a Dios o nos enojamos? O a veces estamos como niños caprichosos que queremos ya las cosas, ¿no? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Buscamos a Dios por sus bendiciones o porque lo amamos a Dios? ¿Buscamos por ese beneficio que vamos a tener si buscamos a Dios? ¿O buscamos realmente porque de nuestro corazón, desde adentro, tenemos esa necesidad de poder entrar en la presencia de Dios, de poder adorar? Qué hermoso que veo ahí unas cabecitas que dicen que sí. Creo que aquel que ha experimentado el amor de Dios no lo busca por sus beneficios, no lo busca porque va a recibir algo de Dios, sino solamente buscamos a Dios porque queremos estar con Él. Amén. Y es esto, ¿no? El poder decir, estar a solas con Dios, sabiendo que Él está en el asunto. Dios está en el asunto. El decir, Señor, me está pasando esto, pero yo sé que vos tenés el control de esto, entonces yo me encargo de buscarte a vos. A mí, bueno, le cuento algo que me había pasado por primera vez. He estado pasando por algunas situaciones. ¿Vieron cuando, no sé si les ha pasado, pero cuando les pasa de todo junto? No es que hay algo puntual que le está pasando, sino que van pasando varias cosas y al mismo tiempo. Bueno, veo que no me pasa a mí sola nomás. Bueno, estaba en un momento que, bueno, el santuario para mí es lo más hermoso y los invito a aquellos que quizás les cuesta el poder orar, el poder buscar a Dios en sus casas. Tenemos el santuario de oración acá que está abierto todos los días, que puedan venir y acercarse a buscar de Dios, porque la presencia de Dios se puede sentir, ¿sí? Bueno, en este tiempo yo he estado viniendo al santuario, buscándolo al Señor en esa intimidad, así como Jacob que estaba solo. Y en un momento me pasaba que, bueno, yo oraba y en un momento estaba llorando delante de la presencia de Dios y lloraba y de repente me daba cuenta de que estaba llorando, pero a la vez tenía una sonrisa en mi cara y yo me estaba riendo. Y yo digo, qué loco, o sea, para cualquier otro que, como realmente, como dice la palabra, que para los que no creen es locura, pero para los que creen es poder de Dios. Amén. Yo se los comparto porque yo sé que ustedes creen. Amén. Y bueno, yo estaba orando, llorando, pero a la vez me reía. Y yo digo, qué loco, ¿por qué estoy haciendo esto? Y ahí me hacía sentir el Señor de que por más de que me estaba pasando, por todo lo que me estaba pasando, yo sabía que Dios estaba ahí. Y que yo se lo estaba presentando a Dios, que Él estaba al tanto, Dios está en el asunto. Amén. Y eso es lo que hoy quiero compartirles. Es algo loco, lo que me pasaba, yo lloraba porque me sentía mal, porque estaba mal, pero a la vez me reía, o sea, sentía el gozo de Dios. Y ese es el poder mantener el gozo del Señor a pesar de todo lo que nos pueda estar pasando. ¿Sí? El gozo no es una emoción, una alegría que es de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que, si hoy me va bien, yo me gozo en el Señor, si me va mal, no, ya bueno, ando por el piso, ¿sí? Sino que es el gozo de Dios, el gozo de la salvación, el gozo de saber que Dios está a pesar de que yo esté mal, ¿sí? Y no sé por qué el Señor, bueno, me venía trayendo durante varias semanas. Y bueno, cuando me dijeron que tenía que compartir la palabra hoy, yo decía, bueno, ¿qué voy a estar compartiendo? Y yo decía, bueno, voy a compartir de algo de lo que uno vive. Porque podemos compartir palabra y decir sí, porque el tal versículo, decirlo de memoria, podemos tener mucho conocimiento intelectual. Pero el conocimiento espiritual es aquel que nos da el Espíritu Santo y aquel que nos hace vivir la palabra de Dios. Entonces, que no nos quedemos con decir, sí, la palabra dice esto, sino viví la palabra y la puedo compartir. Y ahí cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, no nos olvidamos más de esa palabra. Y eso es que nosotros todos, acá los jóvenes, todos los que estamos presentes, que no vengamos a buscar de Dios o una costumbre, el decir, bueno, voy a la iglesia porque va mi amiga, porque va mi amigo, porque va mi hermano. No, vengamos a tener ese encuentro con Dios.
A veces nos cuesta el orar en nuestra casa, nos cuesta ir a buscar al Señor en otro lado. Y si están acá en la iglesia, aprovechen para estar acá en la iglesia, pero no para estar físicamente solamente, sino para poder buscar a Dios. Y estamos en tiempos difíciles, estamos en los últimos tiempos, y tenemos la bendición de que gracias al Señor, la iglesia hoy puede estar abierta. Nos han pasado en otro tiempo, ¿no?, en que la iglesia se cerró, y ahí es cuando vimos que, no estaba tan bien como yo pensaba. ¿Por qué? Nos tocó buscar al Señor solo en la casa, buscar ahí, ya no había un pastor, un siervo que nos esté acompañando, ir y hablar con el amigo. Ya ahí nos tocó estar solos, ¿no? A mí en lo personal me tocó en ese tiempo en que no podíamos venir a la iglesia, el estar a solas con el Señor. Y el Señor ahí me empezó a mostrar un montón de cosas que yo tenía que cambiar, que yo tenía que trabajar en mi corazón, ¿no? Porque a veces Dios está dispuesto a trabajar en nosotros. Pero ¿de quién depende? De nosotros. El darle lugar al Señor que trabaje, ¿sí? Por eso les digo, esto de poder estar a solas con el Señor es lo más hermoso. Donde ya no interfiere ninguna persona, no interfiere ninguna situación, no interfiere nada, solamente es Dios y yo. Dios y ustedes, ¿sí? ¿Cuántos han experimentado eso? El decir, es Dios y yo y nada más. A ver cuántos. Gloria a Dios. Y a los que no, los invito a que puedan darle esa oportunidad a Dios. Dios nos está invitando. Anoche algo tremendo que, el siervo Raúl compartía en Jeremías 33:3. Ya lo saben todos, así que a ver, a la cuenta de 3 lo van a repetir. ¿Qué dice Jeremías? No sé si todos, pero la mayoría lo saben. ¿Qué dice Jeremías 33:3? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Gloria a Dios, bien. Clama a mí y yo te responderé. Y él dijo, yo tengo tiempo. A ver, lo tengo anotado acá. Él dice, yo sí tengo tiempo. El siervo Raúl compartió esto, clama a mí y yo te responderé. Y después dijo, yo sí tengo tiempo. Y ese es uno de los temas que he estado compartiendo con algunas personas, con algunos jóvenes, en el que me compartían, ¿no?, que se sentían solos, en que no nadie los entiende, en que estoy pasando por esta situación, pero nadie lo sabe. Estoy acá y estoy pasando por esto y nadie vino a visitarme, nadie viene a buscarme, nadie me pregunta cómo estoy. No sé si alguna vez han compartido con alguien que ha estado pasando por esa situación. Sí. Gloria a Dios. Bueno, a mí también en algún momento, no es que yo me ponía a cuestionar el Señor por qué, sino que hubo un tiempo en el que el Señor me permitió estar a solas, y en un momento me he llegado a sentir sola, ¿no? Pero ahí es cuando empezó el trato del Señor conmigo. Y ahí entendí una frase tan hermosa que me marcó a mí de una adoración que decía, convertir el tiempo de soledad en intimidad con Dios. Cuando yo entendí eso de decir, wow, el Señor me permitió estar sola, no para hundirme en la soledad, sino en que ese tiempo de soledad lo convierta en intimidad con Dios. Y ahí empecé a conocer, lo conocemos a Dios, pero en esas situaciones el Señor nos permite conocerlo más todavía. A veces lo limitamos a Dios y le decimos, sí, Dios actúa de esta forma, Dios conmigo trató así, así, así. Y el Señor nos permite pasar por otra situación en la que nos permite conocer a Dios en mayor profundidad o en otras facetas de nuestras vidas, ¿no? Cuando estamos quizás mal económicamente, buscamos al Señor, clamamos y ahí conocemos al Dios proveedor, ¿sí? ¿Cuántos han experimentado y conocido ese Dios proveedor? Yo también, gloria a Dios. Cuando hemos estado tristes, cuando nadie nos entendía, ahí vino el Señor y conocimos al Dios consolador. ¿Cuántos han experimentado ese consuelo de parte de Dios? Amén. Cuando decimos, no tengo amigos, nadie me entiende, ahí conocemos a ese amigo, a Dios como nuestro amigo. No tengo papá, no tengo mamá, ahí conocemos a nuestro Dios como Padre, ¿no? Y entonces
las cosas que nos pasan son necesarias para poder conocer a Dios. Yo creo que muchos de ustedes, y todos puedo decir, han pasado por situaciones en las que si han superado eso, han podido salir aprobados en esas pruebas y ya no son los mismos que antes, sino que después de superar eso, tienen un mayor conocimiento de Dios. Y eso cada vez nos va haciendo más firmes y nos va ahí fortaleciendo en el Señor, afirmándonos más en Él. Porque dije, pasé por esto y Dios estuvo. Pasé por aquello y Dios estuvo. Pasé por esto, también Dios estuvo ahí. ¿Y qué podemos llegar a la conclusión? De que Dios está en el asunto. Poder llegar a la conclusión de que Dios es fiel. El llegar a la conclusión de decir, Dios siempre está conmigo. ¿Cuántos saben que Dios está con ustedes? Es así, el poder decir, así como Jacob, él tenía asegurado y él no se movió y no soltó, dice, a este varón hasta que lo bendijo. Y pasaban las horas y ya estaba por amanecer y él seguía luchando por eso. Pero a veces a nosotros nos falta quizás un poquito de fe y como no vemos que a la primera no llega lo que nosotros pedimos, listo, ¿para qué seguir buscando de Dios? ¿Para qué? Y nos empezamos a desanimar, empezamos a alejarnos un poquito, dejamos un ratito, un poco el servicio, porque no, la verdad que no tengo ganas de ir hoy a la iglesia. ¿Para qué voy a ir si Dios no me escucha? Pero todo eso es una lucha ahí constante, con nuestra mente, pero también contra el diablo, que el diablo no nos quiere, claramente, y el diablo nos quiere hacer creer muchas cosas, y el decir, vos no podés, vos estás sola, cuando Dios dice, yo estoy contigo. El diablo nos quiere hacer tener miedo cuando Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo, ¿sí? El diablo nos quiere decir que nosotros no valemos nada, pero el Señor en su palabra nos muestra que valemos la sangre de Cristo. Entonces el poder estar atentos a quién escucho, qué voces escucho. ¿Escucho la voz del diablo o escucho la voz de Dios? Amén. Y la palabra de Dios. Acá, ¿cuál es la voz del Señor? Porque algunos, hermosa bendición los que hayan escuchado al Señor audiblemente, su voz. Yo no la escuché, pero sí me tomo de su palabra a través de la palabra de Dios. Anoche el siervo Raúl compartía y anoté una parte que dice, si usted se desgana, si se baja, si se deprime, si usted está pasando por pruebas, recuerde la palabra de Dios. Entonces, cuando nos estemos sintiendo mal, ¿a dónde vamos a acudir? A Dios, a la oración y a la palabra. Acá está la palabra y Dios no es hombre para volverse atrás ni para arrepentirse. Si Dios le prometió algo, Él lo va a cumplir. Amén. Si Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, es porque así va a estar. Ahora, Dios siempre está con nosotros, pero a veces somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Y en este caso dice que Jacob, él estuvo y dice y luchaba y que el varón tuvo que, dice que en el versículo 25 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, Jacob se mantenía ahí firme y no lo soltaba, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahí ya había recibido ese golpecito, ¿no? Ya lo había descoyuntado, como dice. Y el 26 dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahí Jacob no le importó que estaba dolido, no le importó porque físicamente seguro le dolía en el cuerpo porque había sufrido ahí un golpe. Pero aún así él permanecía agarrado ahí de Dios. Como así también si vemos en San Lucas, capítulo 8, cuando habla de la mujer que tocó el manto, que esa fue una de las palabras que también compartió el siervo Raúl. En Jacob, iba a decir, en Lucas, capítulo 8, versículo 43, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos
todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Acá vemos así como Jacob se mantenía firme en la fe que tenía, no te voy a soltar hasta que no me bendigas, así también la mujer. Esta mujer que dice que durante 12 años había estado padeciendo este problema, esta enfermedad, ¿no? Y dice que buscó por todos lados, buscó por todos los médicos y gastó todo lo que tenía para buscar una solución a su problema. ¿Y cuántos de nosotros quizás también hemos estado en otros tiempos buscando la solución en otro lado? Y aún estando en la iglesia. Porque a veces venimos a la iglesia, pero nuestra fe está ahí media débil y en vez de ir a la fuente, de ir a buscar a Dios, buscamos la solución en otro lado. Buscamos llenar quizás el vacío de nuestro corazón con otras cosas, con otras personas, cuando sabemos que quien lo llena todo, ¿quién es? Así es Dios. Dios lo llena todo. Acá ella había encontrado esa solución, esa salvación, esa respuesta a ese problema que ella venía teniendo hace 12 años. Y no le importó nada. Y como ayer decía el siervo, no importaba si alguien le impedía el paso, ella iba y lo corría, sacaba otro. Y si se imaginan en esa escena, ¿no? ¿Cómo debe haber luchado ella para llegar hasta donde estaba Cristo? Bueno, que así nosotros también podamos luchar e ir hasta donde está Cristo. Decir, bueno, saco esto que me estorba, porque me imagino que debe haber mucha gente. Si dice que después preguntó, dijo el 46, dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Qué tremendo esto. Dice al instante, cuando tuvo ese encuentro con el Señor. En el 45 Jesús preguntaba, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Acá vemos en este contexto se da a entender que había mucha gente a donde estaba Jesús. Y si uno se pone a pensar, pero está lejos Jesús, hay muchas cosas para ir sacando muchas personas para poder llegar a Cristo. Y hay veces que nosotros también, hay muchas cosas que nos están impidiendo para llegar a la presencia de Dios. Así como ella seguramente tuvo que ir y hacerse un costadito, buscar hacerse más chiquitita para poder pasar hasta donde estaba Cristo, quizás hay cosas que nosotros también nos están impidiendo llegar hasta donde está Cristo. Entonces, empecemos a limpiar el camino. Empecemos a ir sacándonos. Esto me impide llegar a la presencia de Dios. Entonces, lo saco. Esto también me impide llegar a la presencia de Dios, lo saco. Entonces, ir limpiando el camino para ir a donde está Cristo. Amén. Así como también, si los puedo compartir, en Filipenses, no sé cómo vamos con el tiempo. En Filipenses capítulo 3, los invito a que puedan buscar. Dice así. En Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Gloria a Dios. Seguramente, si hablo con algunas personas, van a decir, ese versículo siempre lo decís, Paola. Porque sí, la verdad que siempre lo digo. Pero es muy, lo tomo muy para mí. Esto es decir, ¿realmente quieren estar en la presencia de Dios?
Yo les pregunto a ustedes, ¿realmente quieren vivir en la presencia de Dios? Amén, gloria a Dios. Bueno, va a haber cosas que la vamos a tener que correr, la vamos a tener que sacar. Acá decía él que las tenía como Pablo decía, que las tenía como por basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Como dijimos, la mujer tuvo que, no me la imagino pasiva y tranquila, bueno, voy a ver si llego a donde está Jesús. No, yo creo que tenía todas sus fuerzas y no sé si tenía que correr, ir hasta que no se vaya Jesús, ahí no se me va y me voy corriendo para allá. Que así nos encuentre Dios, desesperados para estar con Él, para estar a solas también como Jacob. Y ahí cuando nosotros estamos a solas con el Señor y cuando entregamos nuestro corazón a Dios, ahí empieza a obrar el Señor. Otra cosa que nos hablaba el Señor a través del siervo Raúl anoche era esto, el poder mantenernos en fe. Y estuve tomando una nota, que esto fue lo que a mí me estremeció el corazón. Fue tremendo. Después de haber dicho él que, bueno, que el Señor estaba dispuesto a respondernos, que Él sí tenía tiempo para atendernos, habló sobre ese trato que Dios tiene para con nosotros. Y lo anoté tal cual está. Dice, porque a veces buscamos mucho ayúdame a orar, me pasa esto. Mira, busca y acompáñame en esto porque... Y a veces no está mal el pedir oración a las otras personas porque para eso Dios nos puso, somos un cuerpo. Y estamos para ayudarnos, ¿no? Dice que gozarnos con el que se goza, llorar con el que llora. Entonces somos un cuerpo y nos necesitamos. ¿Cuántos creen que necesitan del hermano? Amén, porque todos, en cada uno de nosotros está Dios. Entonces yo puedo ayudar al otro y el otro me puede ayudar a mí. Pero hay tiempos en el que el Señor solo nos quiere con Él, a solas, ¿sí? Y bueno, y en este tiempo en el que el Señor me ha permitido estar a solas con Él, bueno, a veces uno, como le decía al principio, no entendemos el por qué suceden las cosas. Pero cuando el siervo Raúl dijo esto, o sea, el Señor lo dijo a través de él, lo anoté así, dice, eso estaba esperando de ti. No que busques de la oración de un pastor, no que busques la oración de un siervo, dice, yo quería abrazarte a ti. Yo quería tener un encuentro contigo. No que corras al grupo de oración para que oren por vos. Yo te estoy esperando a vos. Cuando me dijo eso es como que, ay, qué tremendo. Yo me largué a llorar porque digo, todo lo que el Señor me permitió pasar era por eso, porque Él quería tener un encuentro conmigo. Es más, lo tenés, tengo ahí el videíto, el audio del siervo. Lo vamos a escuchar porque con mi voz capaz que no sea lo mismo. Pero ahí lo vamos a pasar. Gracias. Dice así. Eso estaba esperando de ti. No que fueras corriendo al inútil. Yo te estaba esperando a ti. Esperen. Un ratito. Problemas técnicos. Necesito del asistente de nuevo. ¿Vieron cuando no es el celular de ustedes, no lo entienden? Yo te estoy esperando a vos. Y ahora sí, escucha. Eso estaba esperando de ti. No que fueras corriendo al inútil de Saúl a pedirle oración. Yo te estaba esperando a ti. Yo quería abrazarte a ti, como sea su nombre. Y yo quería tener un encuentro contigo. No que corras al grupo de oración para que oren por vos. Yo te estoy esperando a vos. Entonces tírese de cabeza hasta que raye el alba y Dios responderá. Gloria a Dios. Es hermoso el Señor. Y el decir, capaz que teníamos muchas dudas, el decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Era por esto. Y creo que Dios nos está haciendo esa invitación a cada uno de nosotros. Yo te estaba esperando a vos. Estabas esperando que vinieras a mis brazos
Amén. Y es lo más hermoso el poder estar en la presencia del Señor. Así que eso, ¿no? Estaba esperando por ti. Yo quería abrazarte a ti. Amén. ¿Cuántos quieren ser abrazados por el Señor? Amén. Así que bueno, eso es lo que quería compartirles, ¿no? El Señor nos permite pasar por cosas, pero para la gloria de Dios. También lo había dicho ayer el siervo. A veces nos permite pasar, dice, tal vez la pruebita que usted está pasando es para la gloria de Dios. Amén. Entonces yo no sé lo que puedan hoy estar pasando ustedes, pero Dios sí lo sabe. Pero que a través de eso el Señor nos encuentre yendo a sus brazos, que nos encuentre ahí buscando la presencia de Dios. Si hay que sacar cosas que nos impiden a nosotros llegar al Señor, pero entonces me decido eso, a sacar todo eso para ir a la presencia de Dios y conocerlo más. Amén. Para poder ser abrazados por Él. Así que gloria a Dios, le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios, sabiendo que es Él el que está